de DNA, que hablábamos de el DNA tal como lo hemos descrito, la doble hélice que está en el núcleo, y que decíamos que también había una excepción que era este DNA que se encuentra en la mitocondria. ¿Cuáles son las diferencias entre el DNA que se encuentra en el núcleo y en la mitocondria? Sí, circular. Ajá, el DNA mitocondrial tiene una forma de círculo. ¿Otra diferencia? Ajá. Ok, entonces el DNA, o básicamente las enfermedades que están ligadas a DNA de la mitocondria, aceptamos que es de origen materno. ¿Por qué? Eso ya lo habíamos mencionado. Porque pues están en los... Porque las mitocondrias en el espermatozoide se encuentran en la cola, dándole energía para poder avanzar, y al momento de fecundar o de entrar en el óvulo, entonces se pierden esas mitocondrias. A pesar de eso, bueno, históricamente se ha aceptado que el DNA de la mitocondria nos lo hereda la mamá, y ha habido algunos reportes de caso que dicen que sí es posible heredar defectos mitocondriales de parte de papá, porque sí pueden llegar a atravesar hacia el óvulo, y aunque hay después, para los que logran atravesar, una selección negativa, es decir, una destrucción, pudiera ocurrir el caso muy raro de que pudieran quedar DNA de origen paterno, pero por lo general siempre les digo, no se cuadren mucho con genética, porque siempre hay excepciones a la regla, pero por lo general es la mamá la que da las mitocondrias. Ok, ¿cómo ocurre la repartición del DNA de la mitocondria? Porque para la repartición del DNA del núcleo, ¿qué proceso tenemos? La mitosis o la meiosis, ¿no? Entonces es como muy exacta, porque 46 cromátides hermanas se me van de un lado, 46 del otro, o 23 en el caso del óvulo y del espermatozoide. Pero ¿qué ocurre con el citoplasma? Porque la mitocondria está en el citoplasma, no está en el núcleo. 22 transferencia y 2 van a ser... Perdón. Ok. Entonces tenemos una célula, el núcleo, cromátides hermanas migrando. Aquí estaríamos en qué fase de la mitosis? En anafase, y aquí se empieza a formar un anillo de actina que hacia la telofase termina de ahorcar. Entonces, ¿dónde están las mitocondrias allí? Fuera del núcleo, ¿no? Hay mitocondrias aquí, hay mitocondrias aquí, hay mitocondrias acá. Se duplica todo el material de la célula, pero ¿qué es lo que pasa? Para esto, para el núcleo, sí tenemos una forma de definir o de dividir exactamente. Tú te vas de este lado y tú te vas del otro lado. En cambio, para el citoplasma es un poco al azar, ¿ok? Entonces, es un poco al azar las mitocondrias que se van a un lado y al otro de la célula. Entonces, cuando ocurre una mutación en el DNA de las mitocondrias, como tenemos muchas mitocondrias, ¿qué es lo que pasa? Sí. Pongamos de otro color una mitocondria con DNA mutado. Obviamente, si estuvo expuesta a alguna mutación, algún mutágeno, pues puede que me afecte más de una, ¿no? Pero al momento de repartirlo, como es al azar, no necesariamente y normalmente no todas las mitocondrias están mutadas, y no todas las células van a tener la misma proporción de mitocondrias mutadas. Sí, porque no tengo un mecanismo como en la mitosis que sea exactamente tú te vas para acá y tú te vas para allá, sino es un tanto donde toque la citocinesis. Entonces vamos a tener que probablemente una de las células hijas
me haya heredado muchas mitocondrias mutadas, mientras que en la otra célula me haya heredado mitocondrias mutadas, pero no en tanta proporción como la otra célula. ¿Ok? Entonces, a esto, ¿cómo se le llama? Este término de tener dos poblaciones. ¿Cuál? Heteroplasmia cuando hablo exactamente de la mitocondria, pero normalmente es mosaicismo. ¿Se acuerdan? Hablábamos de mosaicismo de línea germinal, hablamos de mosaicismo somático. Entonces es un tipo, la heteroplasmia no es más que un tipo de mosaicismo en donde voy a tener mitocondrias, o más bien DNA mitocondrial totalmente normal y otro DNA que va a estar mutado, pero mi célula va a ser un mosaico, va a tener tanto buenas como malas. Y la forma, o más bien la proporción que va a heredar de buenas y malas, no va a estar determinado por un mecanismo exacto, sino que mientras una célula puede heredar una proporción baja de células mutadas, la otra puede tener muchas células mutadas. Entonces, este fenómeno de mosaicismo, que para la mitocondria se llama heteroplasmia, lo que me provoca es que las enfermedades que son por DNA mitocondrial tengan un espectro bien variable de presentación de la enfermedad. O sea, aquellas células, y obviamente para que esto se herede, ¿en dónde tendría que ocurrir esto, la mutación? ¿En células somáticas? Tendrían que ser en las germinales para que pueda pasar de una generación a otra, ¿no? Entonces, tiene que ocurrir en células germinales y ocurre un poco el mosaicismo un poco al azar, y vamos a tener que miembros de una misma familia que tengan una enfermedad que les heredó mamá, porque de mamá vienen las mitocondrias, van a tener una presentación clínica bien distinta entre ellos, algunos de forma más grave y otros en formas más leves, ¿sí? Y esto se debe al fenómeno de heteroplasmia. Ok, otro de las cosas que son distintas, el tamaño del DNA. Como es un DNA circular muy chiquito que se encuentra dentro de uno de los organelos de la célula, el tamaño también va a ser pequeño, y vamos a tener unos cuantos genes, comparado con los que tenemos, el número de genes que tenemos en el núcleo, van a ser poquitos. Pero, ¿cuál va a ser la función principal de estos genes? Productos que intervienen en la respiración celular y producción de energía, ciclo de Krebs. ¿Ok? Ahí están, ahí se codifican. Entonces, si me faltan o si mutan, ¿qué va a pasar? Entonces, no voy a tengo problemas en cadena respiratoria y tengo problemas en producción de energía. Y entonces los lugares del cuerpo donde más se va a notar son los que más energía usan, ¿cierto? Entonces, cerebro, sistema nervioso central y el músculo. Son básicamente enfermedades de músculo y nerviosas. ¿Por qué? Porque van a ser mis tejidos que más energía necesitan, y entonces los más afectados. ¿Me puede afectar otros órganos? Sí, no se va a ver tanto porque pues no hay tanta necesidad de producir energía. Entonces, se conocen hasta ahorita más o menos 50 mutaciones de DNA mitocondrial y alrededor de 100 de lesiones y duplicaciones, y casi todas las células somáticas van a contener mitocondrias. Entonces, en realidad, el resultado se puede ver en todas, más dijimos en musculares y nerviosas, pero acuérdense, el eritrocito no tiene mitocondrias, por eso tiene un metabolismo anaerobio, y las fibras del cristalino tampoco. Entonces, eso no se podría ver afectado. El resto de las células sí pueden estar afectadas. Entonces, tenemos dos términos. Uno se llama homoplasmia, y la homoplasmia va a ser todas mis mitocondrias son iguales. Esto ocurre cuando son normales, básicamente. Pero cuando hay una mutación, lo que tenemos en realidad son mosaicos, y a ese término se le llama heteroplasmia. Y este heteroplasmia o este mosaicismo de tengo algunas mitocondrias mutadas y otras que no están mutadas, va a ser lo que me va a dar una presentación clínica diferente entre los mismos miembros de la familia que tengan la misma enfermedad. Eso es una expresión variable, pero es producida por un mosaico.
enfermedades mitocondriales normalmente se van a presentar como síndromes. ¿Y qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Entonces van a tener muchas manifestaciones a distintas partes del cuerpo, lo que se conoce como pleiotropía, pero producidas básicamente por genes que no están produciendo energía. Entonces suele haber una combinación sobre todo de componentes neurológicos y de miopatía, porque es donde más utilizamos. Entonces ahí tenemos un esquema de cómo estaría nuestra mitocondria, y dentro de la mitocondria estas pequeñas, muy pequeñas cadenas de DNA circular, que son las que me van a dar estos genes necesarios para producir energía. Es una doble hélice, pero al final se cierra. Dentro de las características de la herencia, como ya lo mencionaba, esas enfermedades se denominan herencia no mendeliana, porque estas sí no las podemos determinar por el cuadrito de Punnett, ¿ok? Por este mismo mosaicismo que hay, no se puede hacer una determinación de cuánta probabilidad hay un 25, hay un 50, aquí no. Pero lo que sí pasa es que normalmente la pueden padecer tanto hombres como mujeres, porque no está asociada a sexo, pero si la persona que las va a transferir de una generación a otra va a ser la mujer, porque es el DNA mitocondrial del óvulo en el que finalmente se quedan sus hijos. Entonces, por lo común, la madre va a transmitir la enfermedad a todos sus hijos e hijas. La enfermedad va a tener expresión variable porque va a transmitir mitocondrias diferentes en cada óvulo, mientras que los hombres no van a transmitir la enfermedad, aunque sí ha habido reportes muy esporádicos de casos de enfermedades mitocondriales en donde es el varón el que padecía la enfermedad y la mujer no tiene ningún antecedente. Entonces, lo que pasa es, básicamente, dentro del espermatozoide, el DNA nuclear, todos los 46 cromosomas se van a encontrar dentro de la cabeza del espermatozoide, que al momento de fecundar va a ser lo único que se va a conservar, mientras que las mitocondrias se van a tender a concentrar en el cuello del espermatozoide para poder darle este impulso de energía que necesita para poder nadar hasta el óvulo. Entonces, al momento de hacer la fecundación, pueden ingresar algunas, pero dentro del óvulo se van a disolver para que finalmente solamente me queden las mitocondrias maternas. Si algo sale mal, pues también heredaremos mitocondrias del padre, pero serán las menos. Ejemplos de enfermedades mitocondriales, casi todas relacionadas con problemas musculares y problemas nerviosos. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de epilepsia que al momento de hacer la biopsia hay un predominio de fibras rojas, generalmente son enfermedades progresivas, es decir, nace un niño normal y dependiendo del grado de heteroplasmia o de mutación mitocondrial que haya, entonces las manifestaciones pueden empezar desde muy tempranas edades y ser fulminantes en la edad de niñez, o si llegara a ser un adulto funcional con ciertas complicaciones, como por ejemplo que presenten episodios de epilepsia. Tenemos, por ejemplo, el MELAS, que es una encefalopatía mitocondrial que se presenta con acidosis láctica y episodios muy parecidos a lo que es un accidente cerebrovascular, que además tiene problemas también de talla baja, de episodios similares a lo que me da un ictus, una embolia cerebral, con vómito, cefalea o puede haber alteraciones visuales. Y lo que pasa ahí es que tenemos alteraciones en un RNA de transporte para la leucina, para sintetizar leucina. Entonces se va a manifestar a lo largo de la vida, empieza normalmente en la niñez y adolescencia con estos episodios tipo como si a cada ratito le estuviera dando un EBC a la persona. Y también las formas, digamos, más leves serían neuropatías que de alguna forma me afectan ojo. Entonces hay muchas neuropatías ópticas asociadas a problemas mitocondriales.
donde suele haber hacia la etapa adulta o del adolescente una pérdida repentina de la visión, normalmente antes de los 30 años. Entonces, ¿cómo se ve esto ya traducido al fenómeno de heteroplasmia? Aquí tenemos, por ejemplo, un árbol genealógico de una familia que padece un síndrome mitocondrial. Si ven, el progenitor en común es la madre. En este síndrome puede haber sordera, puede haber demencia, puede haber epilepsia y puede haber problemas musculares, degeneración de músculos. Entonces, si ven, la madre padece sordera, miopatía y epilepsia. Sus hijos casi todos tienen exactamente sus mismos síntomas, pero la siguiente generación va a haber personas que ya no presentan el síndrome. ¿Por qué? En el fenómeno, exactamente, los hombres porque pues ellos no podían heredarlo. Y en las mujeres va a haber un fenómeno de heteroplasmia en donde algunos óvulos iban a estar sin tantas alteraciones de mutaciones, lo que me puede dar lugar a fenotipos menos severos de la enfermedad. Entonces, si ven, por ejemplo, esa mujer tiene una hija, la tercera hija, tiene una hija que solamente padece epilepsia, no, solamente. Otra padece epilepsia miopatía y tiene un hijo también con epilepsia miopatía. ¿Okay? Ahí ya no heredó sordera a sus hijos. Mientras que ella, por fenómeno de heteroplasmia también, hereda una forma todavía peor a sus hijos. ¿Por qué? Porque justamente ese óvulo iba con una mayor proporción de DNA mitocondrial mutado. En la práctica real, en el día a día, va a ser bien difícil que se encuentren, sí los pueden encontrar, pero va a ser bien difícil que se encuentren a una persona que tenga una enfermedad de este tipo, de tipo mitocondrial, pero sí va a haber una condición que se van a encontrar más frecuentemente y que seguramente en farmacología ya les dijeron que hay ciertos medicamentos que pueden hacer ototoxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué producen ototoxicidad los aminoglucósidos? Primero, mecanismo de acción de los aminoglucósidos. ¿Cuál? Ajá. ¿Y por qué normalmente no nos hace daño a nosotros? Porque los aminoglucósidos van en los ribosomas específicos de las bacterias. Entonces, no nos hacen daño básicamente porque la subunidad no es la misma. Pero va a haber gente que es sensible a que haga autotoxicidad por aminoglucósidos. Y eso se debe a una mutación en DNA mitocondrial. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una modificación en la secuencia mitocondrial de nuestra subunidad 12S que provoca que los aminoglucósidos me ataquen a esa secuencia. ¿Ok? Entonces es un problema producido por una mutación de herencia materna y que normalmente no me hubiera causado ningún problema sino hasta que me expuse al disparador. ¿Ok? Aquí no hablamos de dominancias porque no hay, o sea, es herencia mitocondrial, pero si tuviéramos que hacer una comparativa sería como una dominancia incompleta, en donde habría que haber una cosa que lo predisponga para que finalmente se presente. Entonces, ¿para qué me importa eso a mí para ejercer medicina? Bueno, que si ya alguna persona tiene antecedentes heredofamiliares de personas de rama materna que hayan quedado sordos por aminoglucósidos, esos pacientes tienen también probabilidades de que les pase lo mismo si le doy un aminoglucósido. Entonces habría que evitar o seleccionar algún otro antibiótico que me pudiera servir. ¿Por qué?
pudiera ser que yo también le pudiera provocar lo mismo. ¿Tiene que ser a fuerza? O sea, ¿a fuerza le daría? Si yo le doy aminoglucósido, ¿le va a hacer daño 100%? No, no, porque hay heteroplasmia. O sea, puede ser que lo haya heredado, puede ser que no, pero es algo que yo no puedo definir ni por probabilidad ni en ese momento. Entonces es mejor evitar. ¿Ok? Si es un factor de riesgo. Ok, hasta ahí mitocondrial. ¿Todo bien? Bueno, me van a investigar en lo que tengan a la mano, en lo que abro mi siguiente diapositiva. ¿Qué pasa cuando se cruza un león y una tigresa? Lo pueden buscar. ¿Cómo se llama el animal resultante de la cruza de un león y una tigresa? ¿Cuál? Ligre. Ok. ¿Qué características tiene un ligre? Son uno de los felinos más grandes que prácticamente por una cruza puede existir. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Eso fue un león y una tigresa. ¿Qué pasa si cruzamos un tigre y una leona? Ajá. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ajá. Un ligre, perdón por la falta de imágenes. Un ligre es un animal muy grande, mientras que un tigrón es un animal muy pequeño. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si eran dos especies, o sea, crucé dos especies las mismas. El sexo. Ajá. Y eso. Ajá. ¿Se expresan genes? ¿Qué me quiere decir eso? O sea, ya traducido a genética, ¿qué me quiere dar a entender eso? Existen genes para los que sí importa de quién lo heredo. ¿Ok? En el caso del ligre y del tigrón, importa de qué especie es la mamá y de qué especie es el papá. ¿Por qué? Hay un fenómeno que se llama fenómeno de impronta. ¿Qué es el fenómeno de impronta? Se me hace que ya lo vieron en Pato, ¿no? Ajá. Sí, ya lo vieron. Entonces. Ajá. Ajá. Entonces, hay genes, aunque yo heredo dos alelos distintos, y esto por eso también se sale totalmente de herencia mendeliana. Aunque yo heredo siempre un alelo de papá y un alelo de mamá, hay genes específicamente relacionados con ciertas funciones, como el crecimiento, que se van a silenciar en uno o en otro. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Originalmente se creía que nosotros heredamos dos copias y entonces se expresaban igual el alelo de papá y el alelo de mamá. Pero ahora sabemos que no, que existen genes que se apagan porque la característica me la tiene que dar o solo papá o solo mamá. ¿Ok? Y estos genes se conocen como genes improntados. Si se apagan, es decir, no modifico el DNA, ¿eso qué es? Epigenética, es un cambio epigenético. Y la mayoría de los cambios epigenéticos, ya hemos dicho bastante, se producen. Metilación, acetilación. Bueno, aparte de estilo de vida que sí puede interferir, son grupos metilo, pero
existe la metilación fisiológica. O sea, hay genes ya de fábrica que vienen silenciados, porque me los debe de dar solamente uno de los dos progenitores, no pueden ser los dos. ¿Ok? Entonces la impronta primero es un fenómeno epigenético, o sea, la secuencia del DNA no se ve afectada, lo que se afecta es la expresión. Prendo o apago el gen por medio de la agregación del grupo metilo, que va a ser el principal regulador epigenético en el caso de la impronta. Esto ya lo hemos visto, claro. Ajá. La otra, la de ángel, Ahorita los vamos a ver. Entonces, hasta ahorita se sabe que por lo menos 80 de nuestros genes están silenciados. Algunos del alelo paterno de papá y otros del alelo materno. Y esto tiene un propósito. Entonces, se ha encontrado evidencia de que hay impronta genética, o más bien disregulación de la impronta en por lo menos dos parejas de síndromes bien reconocidos, que son síndrome de Prader-Willi y Angelman y el síndrome de Bedwick-Whitman y Russell-Silver. De hecho, Bedwick-Whitman y Russell-Silver es muy parecido a lo que pasa con el ligre y el tigrón, ¿sí? Unos están muy crecidos, hay un exceso de crecimiento, mientras en el otro hay una disminución de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo es que se produce esto? Normalmente nosotros tenemos un alelo paterno y un alelo materno. Dentro de estos alelos va a haber ¿cómo se llama la ubicación? Un locus para cromosomas para genes que intervienen con cierto mecanismo. Entonces, pueden pasar dos cosas, o estas enfermedades se pueden producir de distintas maneras. Uno es que haya una delesión del locus, o sea que el gen, por alguna cuestión, por alguna mutación, por algo que pasó, se pierde, se va. Entonces, resulta que justamente este gen me lo tenía que dar papá. Entonces, ¿por qué? Porque el de mamá está silenciado. ¿Sí? Entonces no tengo nada, no tengo al otro alelo que me compense. Otro de los mecanismos se llama disomía uniparental o UPD. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los errores que puede haber en la mitosis al momento que se jalan las cromátides hermanas es que alguna no se haya pegado por alguna situación a su uso mitótico. Y entonces, normalmente, ¿qué ocurriría? Sí, o sea, tú al momento tienes la célula, tienes que jalar mitad de cromátides hermanas para un lado, mitad de cromátides para el otro. Si por alguna razón una cromatide no se pegó adecuadamente a su uso, no se va a ir. Entonces esa célula se me va a quedar sin un cromosoma. ¿Qué tendría que pasar con esa célula? Se tiene que ir a apoptosis. Pero nuestro cuerpo siempre, antes de mandar a apoptosis, demanda reparación, tiene mecanismos de reparación. Entonces, estos son fenómenos que ocurren durante las primeras etapas de la fecundación. ¿Cuál es la forma en que se repara la falta de un pedazo de cromosoma? ¿Se acuerdan? Sí, o sea, me falta uno porque no se vino al momento de dividirse la célula.
¿cómo lo puedo reparar? Porque se acuerdan, hay todo un mecanismo de síntesis de DNA, viene mi polimerasa, viene mi primasa, viene mi helicasa para intentar reparar. ¿Cuál sería mi molde? Después de la mitosis, o sea, antes de mandar a apoptosis. Va a replicar la... Ajá, ¿se acuerdan? En G1 tengo un punto de control, RB1, P53, y P53 me manda a reparar, ¿ok? Entonces sería hacer de nuevo, en este caso, todo mi cromosoma, pero tengo que tener un molde, y el molde, pues va a ser el único que tengo, el de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, y como el de la mamá, sí, suponiendo que sea una región improntada, entonces lo que tendríamos finalmente sería dos cromosomas. Se rescatan muchas cosas porque todos los demás genes que intervienen pues hace que sobreviva la persona, pero esa región que estaba metilada, que estaba silenciada, pues va a seguir silenciada doblemente porque así es, ¿ok? Entonces pues algo muy similar a haber perdido el pedazo. Diferentes mecanismos, pero al final de cuentas se traduce en lo mismo. Claro. Sí, cuando tú vienes saliendo de la mitosis, tu célula tiene un punto de control para verificar que todas tus células se separaron adecuadamente. Si me falta algo en ese proceso, entonces tu célula se intenta reparar primero. Y entonces la forma de repararlo sería hacer nuevamente el DNA que me falta, pero que tengo que tener un molde. Y esa de hecho es la reparación más extensa que puede existir, porque entonces lo que haces es hacer un molde a partir de el único que tienes. En este caso estamos poniendo el ejemplo de la mamá, suponiendo que se perdió el del papá, entonces mi único molde es el de mamá. Y entonces hago un cromosoma materno de nuevo, para que esa célula no se quede sin cromosoma, en este caso estamos hablando del cromosoma 15, ¿ok? Para que no se vaya a apoptosis. Lo rescato. Ese es un rescate de monosomía, se llama, que lo van a ver más adelante en cromosomopatías. La forma en que se rescata, se crea uno nuevo a partir del que tengo. Pero cuando este rescate ocurre, las regiones improntadas pues van a seguir improntadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta región en la mamá está silenciada, pero en el papá se expresa. En este caso, si se pierde el del papá, no hay región, no hay gen. Si mamá me da las dos copias, tampoco hay gen porque está silenciada, y mamá está silenciada. Y la última y más rara cuestión es un defecto de impronta. Que pase justamente una silenciación de una impronta genética del papá. O sea, se silencia al final de cuentas. Entonces, es ese silenciamiento el que me va a dar como resultado un síndrome que tiene que ver con impronta. Déjame cerrar la otra porque como que se movió. Entonces, este ejemplo que les puse corresponde al síndrome de Prader-Willi. El Prader-Willi es una enfermedad muy rara, apenas una persona por cada 20.000 nacimientos, y básicamente lo que no hay es un gen paterno. No hay expresión paterna de esta región, 15q
11 a la 13. Puede producirse por 3 mecanismos. El primero, sí, o falta el paterno porque se perdió ese pedacito de cromosoma. El segundo, se había perdido todo el cromosoma, pero se rescató con el materno y al final de cuentas no hay expresión paterna. Hereda 2 cromosomas de la mamá. Y el tercero, hay una disregulación de la impronta, es decir, se silencia porque se impronta. Esa sería la forma más rara. Pero en todas lo que pasa es, este pedacito no lo tengo de papá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé por qué se movió toda la diapositiva. Entonces, esto me va a dar como resultado síntomas que tienen que ver con motricidad. Va a haber hipotonía en más del 97% de los pacientes y esta puede ser detectada desde el embarazo. Acuérdense, más o menos a partir de la semana 20 de gestación, la mujer ya empieza a sentir que el bebé da pataditas y todo. Estos niños casi no se mueven, ¿ok? Disminución de los movimientos fetales. Al momento de empezarles a dar ya sea lactancia exclusiva o biberones, no pueden succionar, tienen pobre succión y por lo tanto crecen de manera muy lenta o por debajo del percentil de crecimiento normal para su edad. Entonces van a tener retraso motor. Bueno, no han visto pedia, ¿verdad? Los niños normalmente tienen algo que se llaman hitos del crecimiento y del desarrollo, que es a los 3 meses ya más o menos sostiene la cabecita, a los 6 meses ya se puede sentar, y entonces en estos niños pues todo eso va retrasado, no lo pueden alcanzar a tiempo, y entonces en el doble de tiempo de lo que lo hace un niño normal es que estos niños alcanzan su crecimiento. Y el problema, también motricidad de la lengua, se va a encontrar afectado en más del 90% de los niños. Tienen también un fenotipo muy característico. Primero, tienen problemas para crecer porque no pueden succionar bien. Pero después, una vez más o menos que llegan a la edad de la infancia, temprana, la edad escolar, empiezan a comer sin control. Y entonces empiezan a ganar peso de forma excesiva. Entonces, al principio talla baja, manos y pies pequeños, pero después esa falta de control sobre su apetito se sube hasta obesidad mórbida. Entonces, son niños escolares, adolescentes muy gorditos que normalmente tienden a tener problemas metabólicos tempranos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de la grelina? Sí. ¿Para qué servía? Para comer más. Bueno, tienen disregulación de la grelina. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se llenan. ¿Ok? Tienen una fascia característica que es estrechamiento bifrontal, los ojos son almendrados, el labio superior es muy delgado, las comisuras labiales están hacia abajo. No sé si se alcanza a ver la siguiente foto. No sé si se alcanza a ver de fondo, pero sería más o menos el fenotipo de un niño con Prader-Willi. Niño de edad escolar muy gordito, ojos almendrados, labios, comisuras labiales hacia abajo con sobrepeso. Y entonces ellos tienen, lo más característico sería, aparte de ese fenotipo y de que tuvieron problemas motores y de desarrollo durante la edad temprana, es que van a tener obesidad mórbida, lo que les va a provocar desde muy temprano debutar con diabetes, pero no es diabetes tipo 1, la que normalmente da chiquitos, sino es diabetes insulino dependiente por estilo de vida. Muy bien, ya terminamos porque ya son las 10:50. Le seguimos la próxima clase.